Saludos a todos. Les traigo este video para demostrarles con la Biblia la falsa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Primero tenemos que el mismo nombre la identifica como otra iglesia, no es la que Cristo fundó. Se dice católica y la Biblia dice en el libro de los Hechos 11:26, dice, se les llamó cristianos por primera vez. Dice cristianos, no católicos. Y luego dice en Antioquía, no en Roma. Se dice apostólica y no tiene apóstoles. Tiene papas, cardenales, arzobispos, monseñor, sacerdotes, nombres que no registra la Biblia. El sacerdote sí lo registra, pero el sacerdocio nunca lo practicaron los apóstoles. Se dice romana y la iglesia de Jesucristo era judía y nació y empezó en Jerusalén. En Lucas 24:49 Jesús les dijo, quédese en la ciudad de Jerusalén. Y en el libro de los Hechos 1:4, Jesús les vuelve a decir, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y en el mismo capítulo, versículo 8, les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea. Luego, en el capítulo 2 del mismo libro, versículo 2, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba la ciudad, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Note que dice la casa, no dice la iglesia o templo. Cuando la Biblia dice iglesia, se refiere al creyente en Cristo, no al edificio o templo. Y en el versículo 3 dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí, en ese día, nació la iglesia de Jesucristo. Y en el libro de Lucas 24:47 leemos, que si predicase su nombre, comenzando desde Jerusalén. Y en el libro de los Hechos 6:7 leemos, y crecía la palabra del Señor en Jerusalén, no en Roma. Y en Hechos 16:4 dice, a los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Note cómo dice apóstoles y ancianos. No dice papas, cardenales, monseñor, arzobispos o sacerdotes. Además dice que apóstoles y ancianos estaban en Jerusalén, no en Roma. Y luego en Mateo 5:35 nos dice la Biblia, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y en Lucas 2:38 dice, esperaban la redención en Jerusalén. Y en el mismo libro de Lucas, capítulo 2, versículo 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, o sea, a Jesucristo. Y si leemos el Antiguo Testamento en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 3, dice, de Jerusalén sale la palabra de Dios. Y en el mismo libro, capítulo 4, versículo 3, dice, en Jerusalén será llamado santo. Profecía que se cumple en Jesucristo. En Lucas 1:35 dice, el santo ser que nacerá, o sea, Jesucristo. Y en el mismo libro de Isaías 24:33 dice, Dios reine en Jerusalén. Y en el 31:5 leemos, amparará Dios a Jerusalén. Como pueden ver, para nada menciona Roma, ya desde que el Antiguo Testamento estaba profetizado que todo se desarrollaría en Jerusalén. Entonces, ¿por qué se llama romana? Lógicamente porque es otra iglesia, no es la que Cristo fundó. Veamos qué es lo que la iglesia católica, apostólica y romana enseña. Primero tenemos el Papa, supuesto sucesor de Pedro. No reúne los requisitos para ser sucesor de Pedro. Primero, Pedro era judío y ninguno de los papas que ha tenido la Iglesia Católica ha sido judío. Y eso sin contar a la papisa, una mujer que fue papa y fue descubierta durante una peregrinación porque dio a luz un hijo en plena peregrinación. Punto número 2. Pedro era casado, el papa es célibe.
Mateo 8:14 lo dice. Punto 3. Pedro era pobre. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 3, 4, 5 y 6, Pedro le dijo al paralítico: no tengo oro ni plata que darte, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Punto número 4. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 25, nos dice que Pedro rechazó adoración de Cornelio cuando éste salió a recibirlo. Punto número 5. Pedro se consideraba anciano, no papa. En primera de Pedro 5:1 lo dice claramente: yo anciano también. Él no se consideraba papa. Punto número 6. Jesús reprende a Pedro en Mateo 16:23, y en el libro de Gálatas nos lo vuelve a decir en el capítulo 2:11 del libro de Gálatas: le resistí cara a cara porque era de condenar. Punto número 7. Pedro se despide y no deja sucesor. En 2 de Pedro 1:14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Por otro lado, si hemos de hablar de sucesores, entonces le tocaría al apóstol Juan, ya que él fue el último en morir. Entonces, leyendo todo esto, el Papa no puede ser el sucesor de Pedro. Malamente se adjudica a la Iglesia Católica Romana Mateo 16:18 y lo tuerce diciendo que Pedro es la roca. En 1 Corintios 10:4 dice: y la roca era Cristo. Y en Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Habla en plural, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y en el libro de Mateo 28:16 dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde Jesús le había ordenado. Note cómo dice, cómo les habla en plural. Y en el versículo 18 dice: y les habló. Otra vez vuelve a hablar en plural. Les habló otra vez en plural a los 11 discípulos que estaban con él. Les dio el mismo mandamiento. También podemos ver que el apóstol Pedro nunca ejerció mando u autoridad sobre los demás apóstoles o creyentes, que era la iglesia. Dice en Pedro 5:3: no como teniendo señorío sobre vosotros. Entonces, viendo todo esto, católicos, ¿cómo pueden pensar o creer que el Papa es sucesor de Pedro? Ahora veamos cómo el Papa se adjudica nombres y títulos que solamente corresponden a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Primero, se hace llamar Santo Padre, Sumo Pontífice, se declara infalible, esto es, que no se equivoca, y que Dios habla a través de él. Se nombra Vicario de Cristo y dice que él es representante de Dios aquí en la tierra. Y además se nombra Jefe de Estado, siendo que Pedro nunca dijo nada de eso. Todo esto es una blasfemia contra el Dios Todopoderoso. Ahora veamos qué enseña la Iglesia Católica Romana: bautismo de niños, primera comunión, 15 años, casarse por la Iglesia, ofrecer misas a personas ya muertas, indulgencias para las ánimas del purgatorio, novenarios, la misa, la hostia. Dicen que en la hostia está Jesucristo. Y los santos óleos, cuando una persona está moribunda, para mandarlo directo al cielo. Penitencias, mandas, rosarios, imágenes, crucifijos, el altar, el limbo. El limbo ya no lo enseñan, ya abandonaron esa doctrina. El persinarse, el agua bendita, el confesarse con un cura. Y en el libro de Jeremías 17:5 leemos, dice: maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Dios. Y en el Salmo 146:3 lo vuelve a decir: no confíes en hijo de hombre porque en él no hay salvación. Una enseñanza muy diabólica es el celibato. Mientras que la Biblia dice que debe ser casado, la Iglesia Católica lo prohíbe, violando este mandamiento de Dios. En Génesis 2:18 leemos: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a su semejanza.
Y en Levítico 21:17 dice, con mujer repudiada no se casarán, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y en el versículo 9 nos menciona a la hija del sacerdote. Si nos menciona a la hija del sacerdote es que era casado. Y luego en el Nuevo Testamento ya nos habla acá de los obispos. Dice en 1 Timoteo 3:2, casado una sola vez. Aquí está hablando de los obispos que desean servir al ministerio de Jesucristo. Y luego, en el capítulo 4 del mismo libro, uno dice, algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. Versículo 3. Estos prohibirán el matrimonio y no permitirán comer ciertos alimentos. La Iglesia Católica prohíbe comer carne los viernes. ¿Se dan cuenta cómo ustedes están en una iglesia que no es la que Cristo fundó? Están engañados por un hombre, por doctrinas de hombres. Bueno, católicos, habiendo leído todo esto, ¿ustedes creen que esta puede ser la Iglesia Católica? Digo, ¿pueden ustedes creer que es la iglesia que Cristo fundó? Lean la Biblia y analicen cada texto para que se den cuenta que el Papa ni es sucesor de Pedro, ni practica lo que la Biblia dice. Todo esto que les mencioné anteriormente, de lo que la Iglesia Católica enseña, no viene en la Biblia. El bautismo de niños no viene, ni casarse por la iglesia, ni todo lo que les mencionó antes. Es otra doctrina completamente. Ya como les dije anteriormente, el mismo nombre la denuncia como otra iglesia. Bueno, hasta la vista.